Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento en que usted esté viendo esta presentación, le damos la bienvenida en un capítulo más de nuestro estudio que está rastreando el conflicto entre el bien y el mal a partir de la época cristiana. Hoy nos corresponde el capítulo 17, América, Tierra de Libertad. Pero, como siempre acostumbramos, debemos orar para pedir a Dios su asistencia en nuestra reflexión. Dios y Padre, gracias por tus promesas de guiarnos a toda verdad y de poder extractar de la historia las cosas que son para nuestra enseñanza y que ayudan en la perfección de nuestros caracteres. Gracias por acompañarnos ahora, promesa que reclamamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Creo que es apropiado que abramos nuestro estudio teniendo en mente una advertencia, o podríamos mejor decir un mandamiento, que Jesús dejó a sus discípulos cuando hubieran las circunstancias, las situaciones de persecución. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 10 y el versículo 23, donde dentro de las instrucciones que Jesús dio a sus 12 discípulos, cuando los envió en esa misión, entre todas las cosas que les recomendó y que les ordenó, les dijo lo siguiente. San Mateo 10, 23. Y cuando os persiguen o os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Nosotros tenemos entonces que dentro de las advertencias que da nuestro Salvador, está el que de una manera juiciosa, no en huida cobarde, no en negación de la fe, pero de una manera juiciosa para no acortar innecesariamente el tiempo de ministerio, entonces debemos salir hacia otro lugar si la persecución nos obliga en un sitio a estar ahí, pero bajo la inminencia y la amenaza de muerte. Nuestro estudio se abre con la siguiente declaración. No obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas, de manera que aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la Iglesia anglicana. Vamos a la historia para puntualizar mejor lo que acabamos de leer. El anglicanismo, sin duda ustedes han estudiado eso, el anglicanismo fue iniciado en Inglaterra en el siglo XVI y paralelo a la Reforma, de hecho fue resultado de eso. Pero hay algo interesante, su fundador oficial fue el rey Enrique VIII, quien en el contexto de la Reforma, como ya dijimos, separó a Inglaterra de la autoridad de Roma, pero por motivos políticos y personales. ¿A quién les recuerda? Constantino. Enrique VIII solicitó al Papa Clemente VII el divorcio de su esposa Catalina de Aragón, que como ya estudiamos también, era tía del emperador Carlos V. Y Clemente ya había recibido una lección por parte de Carlos, y así es de que no se atrevió a darle el divorcio a Enrique VIII. Entonces Enrique sencillamente se separó de Roma, se casó con Ana Bolena, de quien esperaba que sí le diera un hijo, porque es que Catalina no le había dado sino hijas, y él aspiraba a un varón que fuera el heredero del trono. Y ahora Enrique, entonces, asociado con el secretario de Estado Tomás Cromwell y con el arzobispo de Canterbury, que en ese momento se llamaba Tomás Cranmer,
establecen las estructuras doctrinales y litúrgicas de la Iglesia anglicana. Sin embargo, pese a la ruptura con Roma, Enrique rechazó los principales planteamientos del luteranismo. Y el anglicanismo, hasta hoy, pues es una religión más católica que otra cosa. Y en su momento, el anglicanismo era, por así decirlo, un intermedio entre el protestantismo y el catolicismo. Y vamos a mirar algunas diferencias actuales, porque nos interesa conocer un poco de esto, entre el catolicismo y el anglicanismo. Podemos verlas. Número 1. En el anglicanismo no existe celibato sacerdotal. Los sacerdotes se casan. 2. El anglicanismo acepta el sacerdocio femenino. 3. Parte de la comunidad anglicana acepta el matrimonio homosexual. 4. Reconocen 2 de los 7 sacramentos católicos. Reconocen el bautismo y la Eucaristía. Ustedes notan, por tanto, con estos postulados, pues ustedes notan que el conflicto se levanta entre gente sincera que quiere la pureza del Evangelio y los que sencillamente no ven problema en muchas situaciones y en muchas cosas que sencillamente se han traído como práctica y costumbre. No debemos olvidar que en lo que respecta a Roma, y nuestro estudio nos dice de una manera muy clara, que Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y terminó prohibiendo lo que Dios había ordenado explícitamente. O sea, hay todo un proceso y por eso es mejor no salirse de la Escritura, para ordenar cosas que no están prohibidas explícitamente, pero que si tenemos sentido común, se podrá ver que están contenidas de alguna manera en el texto bíblico. Porque cuando se hace eso, el camino ya se sabe a dónde va a parar. Como leímos, se empieza por ordenar cosas que Dios no ha prohibido y se termina prohibiendo las que Dios de manera explícita ha dejado en su palabra. Creo que debemos ser en eso cuidadosos porque las costumbres, las tradiciones van haciendo leyes. Un servidor ha estado en algunos lugares de adoración o para participar en el sábado, por ejemplo, en el culto de adoración. Y he estado en sitios donde si se varía un poco un orden que en algún momento, en algún lugar se estableció y que en ese lugar ha funcionado durante 15, 20, 30 años, 50 años, si se cambia un poquito el orden en el culto, algunos ya sienten que hay una tremenda apostasía y sienten que hay una irreverencia y que hay una situación de agravio a Dios. Bueno, debemos tener cuidado y saber bien qué corresponde a principio y qué corresponde a forma. Y qué es lo que Dios ha ordenado explícitamente en su palabra y qué no ha ordenado. En eso debemos ser bien fieles al texto que el Señor ha revelado. Así es que muchos, frente a esta situación de esa simbiosis y de esa mezcla que había en la iglesia anglicana, muchos anhelaban ardientemente volver a la pureza y a la sencillez que caracterizaba a la iglesia primitiva. No podían unirse en conciencia a la iglesia anglicana en su culto. Pero, y aquí viene el problema, que siguió como en Roma, pero como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, entonces no consentía que nadie tuviera opiniones distintas en nada, ni en fondo ni en forma. La asistencia a los cultos era requerida o exigida por la ley y no podían celebrarse sin permiso
asambleas de cualquier otra naturaleza, bajo pena de prisión, destierro o muerte. Y en ese contexto aparecen lo que en nuestro estudio vimos como los puritanos o el puritanismo. ¿Qué fue eso? Gente allá en Inglaterra que buscaba limpiar la iglesia de las prácticas romanas. Ellos sostenían, y era cierto por supuesto, que la iglesia de Inglaterra no se había reformado completamente y que debía volverse más protestante. Inmediatamente empiezan a ser perseguidos desde comienzos del siglo XVII. Y leímos que eso los obligó a buscar refugio en Holanda. Y vamos a leer su espíritu, el espíritu que ellos tenían en medio de esas pruebas. Leemos así: en su fuga, habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes, sus medios de subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres y de lengua de diferentes de la de ellos. Se vieron obligados a ocuparse en trabajos desconocidos hasta entonces para ellos, a fin de ganarse el pan de cada día. Pero se acomodaron animosamente a la situación y no perdieron tiempo en la ociosidad ni en quejas inútiles. Aunque afectados a menudo por la pobreza, daban gracias a Dios por las bendiciones que les concedía y se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que se les molestara. Seguimos leyendo. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y sostenerlos. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra donde podían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Y al igual que a los cristianos primitivos, les ocurrió algo. Lo leemos en una declaración corta. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. Los que conocemos hoy como los padres peregrinos, ellos emigraron primero a Holanda, como acabamos de ver. Eso fue en 1609. Pero luego, aunque salieron de Holanda y estaban en Holanda, pero ya para el Nuevo Mundo tuvieron que embarcarse en Plymouth, Inglaterra. Y lo hicieron en el barco que se conoce como Mayflower. Y ellos emigraron al Nuevo Mundo el 15 de agosto de 1620. Y en un inspirador discurso, que ustedes pudieron leerlo, su pastor Juan Robinson, quien no los pudo acompañar, les expuso grandes verdades que deberían seguirse practicando para avanzar por un terreno seguro. Y básicamente les dijo 3 puntos. Número 1. El Señor tiene más verdades y más luces en su santa palabra. 2. Recordad el pacto en el que os comprometisteis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado u os diera a conocer. Recordad el pacto de recibir cualquier verdad que os muestre en su palabra escrita. Número 3. Pero sed cuidadosos en examinar, considerar y comparar con otros pasajes de las Escrituras de verdad antes de aceptar el punto propuesto. Extraordinarias esas 3 recomendaciones.
nos hace bien a nosotros tenerlas en cuenta. Ahora, el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que inspiró a estos hombres a desafiar y exponerse a los peligros tan grandes que había en ese tiempo en un viaje como el que emprendieron. Y llegaron a las playas de Norteamérica y empezaron a establecerse, y tal vez todos nosotros hemos escuchado de que bien temprano, cuando ellos llegaron, se estableció una fiesta que hasta hoy es la fiesta nacional más importante en los Estados Unidos, el famoso Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. ¿En qué consistió? Los indios rescataron a unos colonos y les enseñaron a cultivar. Eso fue en 1621. En el otoño de ese año, cuando vino la primera cosecha, los colonos ofrecieron una celebración donde compartieron los alimentos, incluso con los indígenas, y donde agradecieron al Señor por poderse ahora empezar a comer un pan en libertad. Fue muy hermoso. Pero entre 1630 y 1640, los ingleses llegaron a apoderarse con violencia de las tierras de una tribu, Pequot, y hubo batallas donde murieron miles de nativos. Y por eso es que ese día de la independencia, ese día de la Acción de Gracias, para el pueblo norteamericano en general, es un día de luto para los indígenas por esa situación. Ahora, aunque los que emigraron eran honrados y temerosos de Dios, sin embargo, lamentablemente ellos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa. Les tocó huir justamente por ese problema. Pero llegaron a hacer lo mismo. O sea, hay un lío muy serio cuando no se entiende eso, del principio de la libertad religiosa. Y creemos que cuando tenemos la verdad, entonces ahora, como es la verdad, tenemos derecho a imponerla. Tremendo error, por supuesto. Resulta que ellos acordaron que solamente los miembros de iglesia tendrían voz en el gobierno civil. En otras palabras, el maridaje que la Biblia condena, ¿verdad?, entre iglesia y Estado, se organizó una especie de iglesia de Estado en la que todos debían contribuir para sostener el ministerio y los magistrados tenían poderes para suprimir la herejía. Así como se suprimía el robo, el asesinato y se castigaba. Entonces ahora los magistrados tenían también autoridad para suprimir lo que se considerara herejía. De modo que el poder secular quedaba en manos de la iglesia. El resultado inevitable fue la persecución a los que no participaran de ese sentir. Y aquí aparece entonces en escena un extraordinario personaje, Rogelio Williams. Rogelio Williams es el primero que establece el gobierno civil de acuerdo a la doctrina de libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. O sea, como un hecho real. La Revolución Francesa había dicho igualdad, fraternidad y libertad. Pero eso estaba en el papel, nada de eso realmente se efectuó. Ahora Rogelio Williams sí establece un gobierno civil de acuerdo a la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones también de todo ciudadano ante la ley. Rechaza la asistencia obligatoria a los cultos y él argumenta de una manera muy clara, tiene criterios bien definidos, de que eso de obligar a ir a los cultos, entonces lo que va a hacer es
violar los derechos de conciencia porque va a obligar a personas de distintos credos a unirse entre sí. Y esa es una violación de los derechos naturales del hombre. Y también Williams vio y dijo que forzar a cultos públicos a gente que no quería ir, que era irreligiosa, era solamente exigirle que hicieran un teatro, una pantomima, en otras palabras, exigirle que fueran hipócritas. Como resultado de esto, Rogelio Williams fue perseguido. Nosotros leímos todos los incidentes donde durante el invierno, durante 14 días, padeciendo frío, hambre, un hueco o el hueco de un árbol le servía de albergue en la noche. Él dice textualmente que los cuervos también lo alimentaron. Finalmente encontró refugio entre los indios. Y después de toda esa travesía que duró unas 14 semanas, llegó finalmente a la bahía de Narragansett, donde se establece su pequeño estado, el estado de Rhode Island. Y en ese estado, cada hombre podía tener la libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Y ese pequeño estado vino a ser el lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando. Y ese estado fue el que estableció el principio fundamental que llegó a regir y a ser la base de la Constitución americana, del país de los Estados Unidos. Ese principio fundamental donde la libertad e independencia civil y religiosa, que como acabo de decir, pues fue la piedra angular de los Estados Unidos de América. Leamos juntos el testimonio respecto a esa Constitución. Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. No se necesita argumentar para establecer esta verdad, pues lo sentimos en nuestro mismo corazón. Fue ese sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. Reconocían que era su deber para con Dios, o que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres, y que nada podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nada puede desarraigar. De modo que con estos principios, con el trabajo duro, sacrificado, con la Biblia considerada como la base de fe, con esos principios bíblicos enseñados en el hogar y en la escuela, se vieron los resultados. Podía vivirse por años entre los puritanos sin ver un borracho, sin oír una palabra de blasfemia, sin encontrar un mendigo. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son la base para la grandeza nacional. Las colonias que eran débiles y aisladas se convirtieron en estados poderosos y el mundo entero pudo fijarse admirado en la paz y la prosperidad de una iglesia sin papa y un estado sin rey. Fueron extraordinarios comienzos y eso floreció, pero estamos en el mundo de mal, estamos en un mundo de conflicto. Aumentaron los inmigrantes. Las medidas tomadas por los primitivos colonos de no conceder voz ni voto ni empleo al gobierno, en el gobierno civil, sino a los de la iglesia, en donde se siguió practicando eso. Eso trajo perniciosos resultados. Y los resultados fueron los mismos que se habían inaugurado con Constantino. Se corrompió la iglesia. Satanás introdujo corrupciones en las doctrinas, tal como lo había hecho, con lo que resultó ser
la Iglesia de Roma a partir de Constantino por allá en el siglo IV. De modo que, como conclusión, podemos decir, qué hermoso comienzo, qué demostración de cuando se siguen los principios bíblicos de cómo la justicia engrandece la nación. Pero la que hasta hoy ha sido tierra de libertad está a punto de desaparecer. Y quiero decir desaparecer eso de ser tierra de libertad. Porque estamos en un proceso de grandes cambios. El respeto a la Biblia, que fue lo que trajo la prosperidad a la nación, está por ser oficialmente vapuleado, lo cual traerá las peores consecuencias que las que estudiamos en el capítulo anterior de la Revolución Francesa. Porque cuando lamentablemente los Estados Unidos oficialice la apostasía final, que es decretar el domingo, entonces empezará de una manera impresionante que no podemos imaginar lo que la inspiración dijo y determinó como la ruina nacional. Y esa ruina nacional se extenderá por todo el mundo, porque todo el mundo seguirá el ejemplo de esa nación. De modo que podemos nosotros, queridos hermanos, amigos, y debemos aprovechar la libertad en el poco tiempo que tenemos. Y comparto en este momento algo que acabo de recibir hace un par de horas. Recibí la información de una película. Yo no veo películas, pero viene la información y un comentario para los que no vemos ni películas y no sabemos inglés, donde comenta, y la película es La Guerra del Futuro, algo así es el título. Y está prevista, dice, para el 2055, pero que tiene la base en el 2022, 2024, algo así, en estos días, en estos años. El punto interesante es que habla de unos alienígenas que van a destruir el planeta, que tienen todo un plan para destruir el planeta. Y lo van a destruir a menos que se puedan tomar medidas contra los alienígenas, que de paso no sé qué será eso. Esos alienígenas, sin embargo, el asunto es que se guardan en un nido el sábado. Esos alienígenas guardan el sábado. ¿Qué les parece? Esa es la película. Satanás prepara las cosas. Satanás va haciendo el efecto en la mente de la gente, va colocando ahí lo que él quiere hacer. De modo que la invitación, hermanos, amigos, es para que aprovechemos la libertad en el tiempo que todavía tenemos, para que nuestra fe se robustezca y podamos seguir en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres, aunque venga pronto la más terrible oposición y persecución. Que el Señor nos ayude. Oramos. Gracias, Padre Celestial, porque está claramente demostrado que la justicia engrandece la nación y que también engrandece al individuo que se compromete con ella. Oh Señor, ya no hay esperanzas en este mundo de alguna nación que se comprometa realmente con la justicia tal como la palabra lo dice, pero el llamado está para todos nosotros como individuos. Ayúdanos para poder permanecer en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, como dijo el apóstol Pablo, y no permitir el yugo de esclavitud, y no sacrificar la libertad no importa lo que venga. Guíanos en fe y en amor, y que podamos permanecer firmes y fieles hasta el fin. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.
Bien, nos veremos en la próxima entrega. El Señor les bendiga a todos.